Ustedes probablemente van a reconocer este, por ejemplo. Fíjense lo que era el rollo del apacho que sacaron de uno de los bosques aquí en la zona de Juvenal. Ahí están, hay gente que probablemente sean parientes, abuelos o tíos, abuelos de algunos de ustedes que están presentes. Fotos realmente impactantes en la forma como se inició. Empieza la década del 60. La década del 60, donde la agricultura familiar, la deforestación, el rosado con quema, la deforestación también para la incorporación de las parcelas, de las pasturas que le llamábamos artificiales, las pasturas implantadas, que también fue parte digamos, de la destrucción de los bosques, digamos entre comillas la destrucción, porque era la única forma de poder trabajar en este país, era desmontando. Los mejores suelos estaban en los bosques y teníamos que hacer ese trabajo de desmonte, eliminación totalmente de los montes. Felizmente en el departamento de Itapúa fue un departamento de gente mucho más consciente que los posteriores pobladores de la zona norte, Alto Paraná y Canindeyú, que nos han arrasado realmente con la deforestación, principalmente de los cursos, de los manantiales, de los pequeños arroyos y de los ríos que han pelado. En cambio, en la zona de Itapúa todavía hasta hoy se conservan esos bosques típicos del bosque atlántico Alto Paraná. En la década, la agricultura familiar dice, empieza, después de la agricultura, digamos, manual, empieza el Plan Nacional del Trigo en el año 62, 64 más o menos, donde el gobierno decía, tenemos que tener trigo nacional y dejar de importar trigo a Argentina, vamos a hacer, y se empieza con un trabajo intenso, pero con una serie de dificultades. En aquella época no había tecnología, el gobierno en aquella época era un gobierno autócrata totalmente, pero dijo, bueno, vamos a hacer trigo y vamos a hacer trigo a lo que cueste. Le encargaron al ingeniero Bertoni cuando eso fue, era ministro de Agricultura, primero era mi profesor de la facultad, lo sacan de la facultad y lo llevan como ministro. Era un gran, brillante profesional. Empieza a trabajar con las cuestiones, digamos, de mejoramiento del trigo en esa época. El dinero estaba libre en el Banco Fomento para el que quería hacer trigo, daban dinero en aquella época, hasta para comprar tierra, máquinas, tecnología que no existía. Lamentablemente no había herbicidas, no había buena semilla, había una serie de problemas que siguió el Paraguay endeudándose con el Plan Nacional del Trigo, pero eso impulsó a hacer otros cultivos en el verano, que era el problema del enmalezamiento enorme que tenían las chacras de trigo, y ahí aparece la soja como una alternativa de un producto de cobertura para el verano. Imagínense, hoy el trigo se usa como un cultivo de cobertura, pero para el invierno la soja pasó a ganar el primer lugar en aquella época. También en la década del 60 empieza la inmigración fuerte brasileña, principalmente en el norte, de acá, en la zona de Alto Paraná, Canindeyú, Caguazú. Se empiezan a introducir muchas familias inmigrantes procedentes del Brasil, pero que eran casi todas originarias de Alemania, Italia principalmente, y otros países de Europa Central, que fue la inmigración que nos dio tanto poder y tanta fuerza para desarrollar los cultivos mecanizados posteriormente. En la década del 60 y 70 la agricultura familiar, la producción de granos y las pasturas implantadas, como les había dicho, crecieron a expensas de los bosques. Eliminar bosques a lo que cueste. En la década de 80 y 90 la agricultura mecanizada acentúa la deforestación y continúa la degradación. No estoy en contra de la deforestación, desde luego que en aquella época no teníamos otra alternativa. Hoy estamos hablando de cuidar los bosques, de reforestar lo que se pueda reforestar, obviamente. Pero en aquella época ya les voy a mostrar por qué. Era la preocupación de eliminar los bosques a lo que dé lugar. En la década del 80 empieza otro esfuerzo de incorporación de maquinaria. Ya ahí ya no eran aquellos tractorcitos pequeños, sino que ya eran también cosechadores.
se origina siempre en el sur. En la zona de Itapúa se origina todo este mecanismo. Fíjense, mientras tanto ocurría todo eso que les hablaba, empieza la era de la tecnología, empiezan las máquinas de sembrar, las sembradoras que no eran precisamente sembradoras de siembra directa, todavía eran sembradoras de la agricultura convencional. Y empieza este tipo de trabajo, esto ocurrió en la década del 70, 80, hasta el 90 más o menos, que creíamos nosotros que realmente era lo único que teníamos a mano, los rastrones. La rastra pesada que hoy conocemos como rastrón se originó, inventó la fábrica Rome de los Estados Unidos, inventó ese rastrón maldito para hacer caminos. Ese rastrón se inventó para la compactación de los caminos. Y después, como vino con un ancho de corte un poco más importante que los arados de disco que usábamos naturalmente, o los arados comunes que venían de Alemania, eso originariamente del siglo XVII, entonces los rastrones fueron incorporados a la mecanización agrícola y con eso empieza la pulverización prácticamente y el pie de arado que iba generando la agricultura convencional. Y esa es la forma que se trabajaba. ¿Ven alguna diferencia, por ejemplo, con el presente? Con lo que ustedes conocieron, porque muchos de ustedes que son jóvenes a lo mejor ni vieron ya este tipo de cosas, a pesar que ahora estamos volviendo, profesor Yucca, lamentablemente con algunos productores que están volviendo con estos criterios, apelando a las ideas de que hay compactación, que hay resistencia a las malezas, entonces hacen un control mecánico con implementos, con arados de vuelta. Ayer vimos, justamente hablamos con un productor acá en la zona de Fran, que es la zona generalmente más desprotegida en cuanto a culturización agronómica. Le invitamos inclusive a un colega para que venga a participar hoy de esta charla. Y dijo, no puedo ir, me gustaría irse, pero estoy de vacaciones. Tipo, tenía el suelo totalmente desnudo, ahí pero él estaba de vacaciones, él no podía venir a instruirse en el momento que su servicio estaba parado, y él podía venir a escuchar un poco lo que iba a llevar conocimientos importantes para su chacra. Pero bueno, esas son las formas y los criterios de pensamiento que tienen por regiones. Felizmente en esta región cada día se están haciendo mejor las cosas. Y bueno, y ahí están los colegas, hace muchos años, son fotos tomadas probablemente aquí por el profesor Kel Morilla, probablemente son fotos de hace muchos años, que él siempre anda con su máquina y captando alternativas del momento. Esta también es una foto esta recorrió el mundo, fotos como esta que recorrió en el mundo, porque en la década del 90 empezaron a sacarse esta foto para demostrar la tristeza de nuestros campos, cómo la erosión se llevaba hasta los Murundún, los famosos Murundún, que eran las montañas que hacían en las curvas de nivel. Creo que acá también se practicó, tenemos un amigo muy querido acá, una vez un Murundún de 3 metros de altura con 2 parones, con 2 millones de dólares, y vino una lluvia, no, le llevó el Murundún, la casa, el tractor, llevó todo. Y esto nos apenaba ver esta problemática. Este era un problema muy grave para nuestros suelos. Se iba semilla, fertilidad, se iba al suelo, se iba todo. Todo por culpa felizmente por el trabajo de la gente, el esfuerzo enorme que se hizo también para poder ir eliminando este tipo de cosas. Ahí le vemos al ingeniero Rolf Derch. Ya le voy a contar la historia cuando aparece Rolf Derch en aquella época. Preocupado también, ven lugares con mucha erosión. Y para ir comprendiendo y entendiendo, si este tipo de agricultura con arado, preparación de suelo, agricultura convencional tenía tantos problemas, ¿por qué se practicaba? Decía muy claro. Porque era lo único que se conocía en aquella época, era la tecnología importada. El arado se utilizaba en países fríos, Alemania, Francia, Italia, con otros ambientes, con otra realidad, pero se importó esto y se aplicó por muchos años. Y no teníamos otra alternativa, pero entonces teníamos la preocupación existía y empezamos a buscar dónde está la solución.
Muchos productores empezaron acá, creo que empezaron en la década del 80, a buscar soluciones, encabezados por Víctor Díquel, acá presente, y muchos otros colegas productores, también de otras zonas, en Naranjal, en la zona de Iguazú, mucha preocupación por la problemática de la erosión principalmente, y la deforestación preventiva también continuaba, porque en la década en el 89, ustedes saben, hubo un golpe de Estado, se lo saca el presidente de aquella época, mejor no digo ni el nombre, y sigue una deforestación porque había un estatuto agrario que estaba vigente en esa época, que en su artículo 146 decía: declárense de utilidad social, sujetas a expropiación las tierras del dominio público. Digo, de las tierras del dominio privado siguiente, las que no estén racionalmente explotadas y sean aptas para la formación de colonias agropecuarias. Imagínense, cualquier ciudadano que tenía un suelo con bosque era declarado ese suelo automáticamente sujeto a expropiación porque no estaban racionalmente explotadas. Un bosque entonces molestaba, era una ley. Entonces la gente, protegiéndose por esa ley, empezaba a deforestar y se tumbó todo lo que se podía para evitar los avances de los, entre comillas, sin tierras, y venían los ataques a las propiedades privadas, que se originó eso en la década del 90. Entonces eso también fue, por eso estábamos llamando de una deforestación preventiva. Y para enfrentar todos estos problemas, erosiones, malezas, pérdida de biodiversidad, daño a la vida acuática, baja producción, etcétera, fue necesario un cambio de actitud, un cambio en la manera de hacer las cosas. Y se buscó y se encontró que es en la década de los 90 la agricultura de conservación mediante el sistema de siembra directa revolucionó la agricultura nacional y regional. Y ahí es donde aparece acá nuestro compañero Yuca, ya cuando eso trabajando él fuertemente con la Fundación ABC del Estado de Paraná y con un grupo de productores, brillantes productores, pioneros como Nono Pereira, que lamentablemente nos dejó hace 2 o 3 años, Frankie Dijkstra, por supuesto Herbert Bartz en la zona de Paraná, Rolandia Martín, de Rolandia en Paraná. Pioneros ellos que fuimos nosotros a buscar, fueron nuestros colegas, los productores paraguayos, se vincularon inmediatamente con ellos y trajeron tecnología que también ellos estaban iniciando. No tenían la solución definitiva, pero tenían ya la idea y nos juntamos entre todos, aparecieron colegas argentinos, uruguayos, que teníamos todos el mismo problema, y bueno, señores, a trabajar en conjunto. Y se empiezan a formar las federaciones, se empiezan a formar los grupos de agricultores. El principal de todo, el más antiguo de todo en Paraguay, es el de Apascu, aquí de Obligado. Le siguió el grupo de Iguazú, de la cooperativa de Iguazú, encabezada por el finado también Fucami, donde participó mucho Isidro Fujuy, hoy actual miembro de la comisión directiva también de FEPACIDIA. Se funda la Federación de Siembra Directa FEPACIDIA en el 93, se funda FEPACIDIA, en fin, y entonces se van aunando esfuerzos, que fue lo importante, se aunan esfuerzos de una forma que teníamos que resolver el problema de la erosión, y teníamos, porque nosotros consideramos y usamos una palabra que dijo Frankie Dijkstra en una oportunidad acá, era una cuestión de sobrevivencia, encontrar la solución, el cambio de actitud, el cambio de metodología, el cambio de sistema, de convencional a otro sistema, digamos, conservacionista, como le llaman ahora, era justamente una cuestión de sobrevivencia, o si no, nuestros suelos se terminaban, y por supuesto las características
principales de productividad de esos suelos se iban al diablo y no íbamos a poder cosechar absolutamente nada, como realmente estábamos en un proceso de no más de 1.500 kilos por hectárea de soja. En aquella época no teníamos más de 2.500 kilos, 2.500 kilos por hectárea de maíz. Los suelos estaban degradados, estaban absolutamente faltos de nutrientes, en fin, hay una cantidad de problemas que hicieron que se cambie de actitud. Entonces el manejo del sistema de producción en la agricultura convencional, suelo desnudo, arado, se pasó a utilizar el sistema de siembra directa, que por supuesto les va a explicar mucho mejor después el profesor Yuca las ventajas que tiene desde el punto de vista. Y del sistema convencional nos fuimos al sistema de siembra directa, que es la cobertura del suelo. Eso es lo que nosotros siempre estamos buscando. No dejar el suelo descubierto en ningún momento del ciclo del año. Nunca dejar el suelo descubierto para proteger contra el sol y contra la lluvia y contra el viento. Hoy nuestra preocupación de mantener una cobertura así como esta, con mucho más dificultad, está en el Chaco, que yo les voy a explicar un poquito más adelante qué es lo que estamos queriendo hacer en el Chaco, porque creemos que acá en la región oriental, no digo que esté todo sabido, sino que ya por lo menos el conocimiento básico está instalado y muchos están a nivel mundial en los mejores puestos, hablo de los agricultores, y eso queremos trasladar al Chaco posteriormente, pero con condiciones climáticas muy adversas. El suelo siempre cubierto es lo que buscamos, ¿verdad? Con rastrojos del cultivo anterior y con cultivos. Y no se remueve más el suelo. Eso es básico. El valor del principio del sistema de siembra directa puede ser practicado por los pequeños, medianos y grandes productores, como ustedes sabrán. Los pequeños, hay tecnología para los pequeños. Es la única forma o una de las formas importantes que el pequeño productor de agricultura familiar salga de la problemática de pobreza que está habiendo en todos esos campos de cultivo. Los pequeños productores están empobreciéndose a medida que su suelo empobrece. Eso es lo que no pueden entender mucha gente del gobierno, que empiezan a regalar tecnología, a regalar semillas, a regalar pollitos, a regalar cualquier cosa asada, a regalar pala asada, elementos que ya están pasados de moda. Y el productor pequeño se empobrece cada día más. ¿Por qué? Porque su suelo está pobre. Y de eso alguna vez el ingeniero Morilla ya les habrá, muchos de ustedes habrán sido alumnos del profesor Morilla acá en la facultad, con seguridad, y eso es lo que él siempre trata de proteger, pero nuestros gobiernos, nuestros gobernantes de turno no entienden, porque miran las cosas políticamente y lo están ubicando al pobre agricultor como un ser político, un hombre que vota sin pensar, y eso es lo grave. Nuestra pobreza aumentó en los últimos meses según los últimos cálculos que hicieron gente del mismo gobierno actual. Pero nosotros sabemos perfectamente bien por qué están pobres. Es por falta de capacitación, una serie de factores. Hoy están frente a la plaza del Parlamento, que entraron hace 15 días y no van a salir hasta que se les regale plata. Y eso no puede ser, buscar condonación cuando lo que hay que darles y lo que ellos deberían aceptar y recibir es capacitación, principalmente. Bueno, ese es un discurso semipolítico, porque es importante ir entendiendo por qué hay esos movimientos y toda esa cantidad de gente que habla sin saber. Esos 5 senadores que están queriendo aplicar impuestos a los agricultores no tienen ni idea de lo que ocurrió, lo que está ocurriendo hoy en nuestros campos, donde los trigos se están fundiendo, todos se están fundiendo y nos quedamos sin trigo, donde no vamos a tener materia prima para hacer galletas, para hacer pan, para hacer harina, para comer tortillas. Y ellos están queriendo meter impuestos a la soja, al trigo, al maíz. Imagínense,
Ellos no tienen idea que el trigo y el maíz son parte del cultivo, de un proceso de cultivo anual de un campo. Ellos creen que el sojero está lleno de plata, el sojero lo que está lleno es de deudas. Y bueno, pero acá está la solución, en la capacitación. Eso es lo que estamos buscando y lo que permanentemente nuestra federación está tratando. 10 minutos, bueno, voy a tener que cortar. Sistema convencional, les voy mostrando cómo trabajábamos antes, los problemas que teníamos antes. Y pasamos a esta realidad. Sistema de siembra directa, suelos constantemente cubiertos, sin remoción, con rotación de cultivos, se evita la erosión, se mejora la fertilidad, sustentable en el tiempo, aumento de la productividad. Y entonces, si dudan, esperemos las demás disertaciones. Con esto, con las demás disertaciones de los colegas que vienen después, vamos a ir completando las informaciones. Entonces, cambiar de actitud. Vamos a saltar de un lugar a otro buscando alguna alternativa. Y en el año 95, yo les quiero mostrar que en el año 93, el 5 de octubre, hicimos un convenio no escrito entre el sector privado, organismos internacionales, que para el caso era el ingeniero Rolf Dertz, el sector público, el presidente de la República en aquel momento, el ingeniero Guasmosi, el doctor Víctor Truco, presidente de APRESID, que es la Asociación de Agricultores Argentinos de Siembra Directa, el señor Nono Pereira, como les había dicho, uno de los líderes de la siembra directa en el Brasil, fallecido hoy ya lamentablemente. Gran soporte para los conocimientos que hemos adquirido en Paraguay. Y el fotógrafo fui yo. Yo saqué esta foto. Entonces, por eso que para nosotros es una foto histórica, le invitamos a estos amigos y le invitamos al presidente Guasmosi en aquella oportunidad para que el gobierno trate de entender también la necesidad del cambio de sistema de producción. Se entendió, en cierta medida se entendió, se desarrollaron trabajos en conjunto. Apareció Capeco, donde yo estaba trabajando, hasta hoy sigo. Nos aliamos con el Ministerio de Agricultura y con la GTZ que manejaba el ingeniero Rolf Dertz. Lamentablemente hoy no está con nosotros porque está en Alemania. Él todos los meses de julio, agosto va a Alemania. Parece que es la única hija que tiene. Tiene unos hijos, también tiene nietos y tiene que salir de vacaciones. Entonces él va como abuelo a cuidarle 2 meses a los nietos y siempre se pierde de todas estas charlas porque él fue un gran propulsor de capacitaciones y de charlas. Y él siempre se recuerda y siempre ayuda y aporta para nuestros trabajos. Y bueno, hicimos esta serie de convenios nosotros en una alianza no escrita. Hicimos parcelas demostrativas prácticamente por todo el país. En aquella oportunidad era por lo poco que podíamos hacer. Y así fuimos repartiendo conocimiento en cierta medida. Fíjense, los responsables, el ingeniero Dertz, el ingeniero Morilla y yo solamente aportaba nada más que mi presencia y mi cámara fotográfica también pero estábamos trabajando todos en conjunto. Y los que trabajaban, nosotros éramos los que estábamos mirando y ellos y los que trabajaban, algunos de ellos, Isidro Fukui en Iguazú, Ernest Lingüey en Asinar en Naranjal, y Víctor Díquez, acá presente en la zona, uno de los referentes, con muchos otros compañeros, colegas aquí de la región de Itapúa, que han desarrollado trabajos permanentemente. Ellos fundaron el 30 de septiembre del 93 la federación, que hoy estaba tratando siempre de manejar un poquito estas cuestiones de capacitación. Y por supuesto el dinosaurio que faltaba, Magín Mesa, algunos de ustedes lo van a conocer. Él está más vinculado y muy vinculado siempre a los pequeños productores. Hoy está trabajando después
extensionista del ministerio durante todo el tiempo que antes de su jubilación. Hoy está contratado por el Envío y está haciendo ese mismo trabajo con el Envío entre comunidades de pequeños productores. Nuestro amigo Rudy Drexler. Rudy Drexler participó siempre. Él fue presidente también de nuestra federación. Participó siempre de las reuniones de días de campo con agricultores, con colegas, ingenieros agrónomos, con alumnos de las universidades. Participó, fíjense lo que era el campo de Rudy. En aquella época participó también en procesos de estudios de posgrado que se realizaron en el exterior, donde él aportó sus campos. En fin, gente, lo que les quiero mostrar es que todos unidos, todos en conjunto hemos llegado de punta a punta, de este a oeste al país, de norte a sur, hemos llegado a convertir la región oriental del Paraguay en un vergel en cuanto a tecnología y en cuanto a cambio de mentalidad principalmente. Y así cambió la realidad de la agricultura paraguaya. Fíjense el área de producción y rendimiento. Vean ustedes, sistema convencional hasta la década del 90, 70, 80, 90. Estos son los rendimientos que teníamos en aquella época. La superficie cubierta. Fíjense en los rendimientos a partir del 90 cuando incorporamos los sistemas de siembra directa. Esto, profesor Yuca, es muy importante. Estos son números reales de nuestras estadísticas obtenidas nosotros por Capeco, pues nosotros tenemos toda la información al respecto. Nos falta el 2016 y el 2017, que es poco, pero nos falta una columna más, realmente. Pero fíjense el salto que pega el Paraguay, o sea, el sistema agrícola nuestro de granos en condiciones mecanizadas desde el año 70 hasta el 2015. Es algo fantástico. En el 2013 nos dimos cuenta de una pequeña caída en esta curva. ¿Qué pasó? Empiezan la gente a tocar de vuelta al suelo. En el 2013 empezamos con una fuerte campaña otra vez de capacitación a productores nuevos, probablemente que nos habían sentido, nos habían recibido aquella capacitación que duró 10, 12 años intensa en la década del 90 y poquito del 2000, y después paramos por una serie de factores, porque también creíamos que todos ya sabíamos todo, y fue un error. Fue un error. Hay que estar permanentemente con el agricultor, hay que estar con los técnicos. Aparecen las grandes empresas de ventas de insumos, contratan cientos de profesionales, colegas, ingenieros agrónomos, sin ninguna capacitación en el sistema de manejo de suelo, muchos de los colegas, y tampoco ellos colaboraron en mantener ese espíritu de conservación de suelos. Allá ya me hacen señas de que tengo que terminar, pero yo voy a robarle un segundito más. En la década del 90 aparece la siembra directa, la tecnología, la biotecnología, una inmensa cantidad de profesionales que entran, los maíces híbridos, la potencia de los maíces híbridos, la nutrición de los suelos. Empiezan a aparecer colegas que se van capacitando, que van al exterior, que hacen maestrías, que hacen doctorados en manejo de suelo, en conservación, y entonces todo eso colaboró para que mejoren las condiciones. Tapa de ABC Color, no me acuerdo en qué fecha fue esto, Martín. 2001, Paraguay, líder mundial en siembra directa. Tapa de ABC Color del 2001. Esto para nosotros fue un orgullo impresionante, Yuca, haber recibido del diario de mayor difusión de Paraguay en la época, líder mundial. ¿Y fue a raíz de qué? De una charla que dio
no, que dio gente del exterior, son los que dieron esa información acá en Paraguay en un encuentro de siembra directa. Y de ahí aparece esto, no es que nosotros hicimos la medición. De cualquier manera, eso tenemos que volver a recuperar de alguna forma. Hoy nuestros mercados, tenemos 52 mercados habilitados para soja, 60 mercados para el maíz, 32 mercados habilitados para trigo. Hoy la soja desde el 93 hasta el 2016 creció 5 veces. 1.800.000 toneladas. Nos fuimos a 9.200.000 toneladas en el 2016. Este año cosechamos 10.300.000 toneladas, que no está todavía en este informe. 10 millones, 1 millón de toneladas más. El trigo multiplicamos por 3. Bueno, vamos a ir terminando. Entonces nuestro desafío es producir más. Tenemos condiciones genéticas para cosechar. Esto nos dijo el profesor Dirceu Gassen. Dirceu el año pasado. Algunos de ustedes que estuvieron el año pasado se recordarán. Para cosechar 6.000 kilos por hectárea en la práctica del pasado es insuficiente. Se tiene que hacer de manera diferente y aprender nuevos métodos. Sabemos que hay potenciales genéticos en nuestros materiales para lograr 6.000 kilos por hectárea en soja, para lograr 12.000 y 13.000 kilos por hectárea en maíz. Tenemos potencial. En trigo, estamos trabajando a través de Capeco y el IPTA, estamos trabajando hace 12 años en un programa de trigo. Tenemos variedades que rinden más de 5.000 kilos por hectárea en parcelas experimentales. O sea, potencial hay de sobra. Hay que medir, interpretar y compartir, dice Dirceu. Y es cierto, tenemos que medir, el agrónomo, el agricultor de punta tiene que estar haciendo ese trabajo. En el sentido de medir, probar, investigar con el apoyo de Capeco, tenemos un programa de rotación de cultivos, que es brutal. El programa de rotación de cultivos de Capeco está en San Joaquín, cerca del departamento norte de Caguazú, San Pedro. Tenemos un trabajo, fíjense, un trabajo brillante que estamos desarrollando ahí, en una estancia privada. Pueden ver un poquito. Esto es una filmación de este año, de hace un mes atrás más o menos. No les puedo dar los detalles porque acá María Luisa es la que está llevando acá adelante este trabajo con Martín. Ellos son los que manejan la parte de cuáles son las rotaciones. Hay maíz, hay soja safriña que hacemos para demostrar que eso no debe hacerse, pero incluimos la soja safriña. Hay lupino, hay mezclas de, en fin, una serie para la rotación de cultivo de invierno. Estamos viendo qué va a pasar dentro de 5 años, 6 años. Son campos absolutamente arenosos, muy degradables. Y los programas de capacitación, por supuesto, fíjense, el año pasado, desde el 2014 empezamos fuertemente. Y el último evento realizado el año pasado en Santa Rita, cuando cumplimos los 30 años de siembra directa, hicimos una cosa así entre productores acá en la zona de La Pachale. Esto de Eugenio, esto es de Eugenio Altenhofer. Ahí fuimos una conmemoración especial siempre. Este es parte de nuestro curso del año pasado. Vamos a pasar esto, por favor. Vamos a pasar. Ahí está, como les quería mostrar eso. Y bueno, y el sentido de mirar para adelante, que es lo que siempre hicimos nosotros en Capeco y ahora en la Federación también. Programa de investigación de soja tolerante a las altas temperaturas para el Chaco Boreal, que estamos trabajando allá en el fondo arriba con las cooperativas menonitas. Tenemos 3 campañas ya, la del 2015, 16 y esta del 17. Fíjense, una siembra, una cobertura de sorgo. 11 días después de la siembra, fíjense ahí abajo, pueden leer,
Esto fue sembrado el 10 de enero de este año. Allá se siembra mucho más tarde que por acá, por las condiciones de agua principalmente. Llueve más tarde, 39 días después de la siembra, 53 días después de la siembra, 53 días después de la siembra, 54 días después de la siembra. Y este fue el momento del día de campo, que también realizamos día de campo, le mostramos a los productores. Hace 3 años cuando empezamos, habían 15 productores haciendo pequeñas parcelitas de siembra de soja. Hoy hay 150 productores que ya están haciendo soja. Ya tenemos 11.000 hectáreas, antes había 1.800 hectáreas, ahora tenemos 11.000 hectáreas ya creciendo, que es muy importante en el momento de cosecha. Tenemos unas máquinas, en fin. Y acá también hay problemas bien graves, lo que nosotros llamamos peladares. Esto alguna vez el profesor Yuca va a irte con nosotros, va a mirar un poco allá, porque es un problema serio. Fíjense los peladares que se forman y quedan ahí años, y bajan los rendimientos, obviamente. Encontramos una solución, creemos que es un sistema de nivelación con láser. Fíjense lo que es una parcela con peladares, sin manejo, que fue sin la nivelación. Esta es una foto tomada junio, ¿sí? En este mes de junio, cuando se estaba por cosechar, y esta es una parcela que fue nivelada, al lado del testigo, que es un problema grave que está en el Chaco y que le está acuciando a casi todos los productores. Entonces nosotros creemos que estamos por el buen camino, que encontramos la solución para evitar esos peladares. Y bueno, y este otro problema, el que quiere ir con su escopeta al Chaco, yo hace 15 días me fui, trajimos 900 palomas. Pueden ir y traer y comer paloma durante 6 años más o menos, si quieren. Fíjense la cantidad. Y esto es lo que le está haciendo a los chaqueños dejar de cultivar sorgo. Sorgo, y el sorgo ahora ya están dejando de cultivar lamentablemente porque ellos están usando el sorgo mucho para su cobertura. Bueno, entonces eso es lo que le quería mostrar. Y fíjense esta parcela, esto siempre pongo yo en el final de mi parcela, de mi charla, de acá de nuestro querido Víctor Dickel. Esta es la forma que hay que mantener el suelo todo el año si es posible. La cobertura que él tiene en su suelo le da los altos rindes y la alta productividad de todos los cultivos que él hace en esos campos. Muchas gracias.